Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tema de hoy es sobre inhibidores enzimáticos. Como bien mencionábamos en el anterior vídeo, los inhibidores enzimáticos forman parte de la quinta propiedad de las enzimas, ya que bien la actividad de una enzima puede regularse por un inhibidor o un activador. Estos inhibidores pueden ser de carácter reversible e irreversible. Abordando el tema de los inhibidores reversibles e irreversibles, tenemos que los inhibidores son moléculas capaces de hacer que las enzimas pierdan su actividad catalítica, ya sea de manera reversible o irreversible. En el caso de los irreversibles, estos reaccionan con un grupo químico de la enzima y modifican covalentemente este grupo, de tal manera que inutiliza a la enzima. Estos inhibidores irreversibles son altamente tóxicos y es por ello que se consideran venenos. Producen una inactivación permanente de la actividad enzimática. Cuando decimos permanente quiere decir que no va a volver a ser normal, esa enzima pierde totalmente su actividad catalítica. En cuanto a los inhibidores reversibles, estos se diferencian de los irreversibles ya que no se unen a la enzima de forma covalente, siendo así que se unen de forma no covalente. Y bueno, como tal lo dice su nombre, estos son reversibles, es decir que puede la enzima volver a cumplir su función normal. Estos pueden ser de dos tipos: inhibidores competitivos y no competitivos. Los competitivos tienen estructuras muy similares a la de los sustratos. Como bien observábamos en el anterior video, el sitio activo simula una cerradura y el sustrato simula una llave. Es decir que con esa llave se puede abrir esa cerradura. Es por ello que nosotros mencionábamos que eran específicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de inhibidor? Simula ser el sustrato y entonces compite con ese sustrato, de tal manera que llega antes y es como que ese espacio ya está ocupado y por consiguiente el sustrato ya no puede unirse a la enzima porque ese espacio ya está ocupado. Acá podemos observar en el gráfico cómo actúan los inhibidores competitivos. Mencionábamos que estos tienen estructuras muy similares, ojo, no idénticas, pero sí son similares. Tal es el caso de este gráfico, ya que bien el sustrato ocupa este espacio y de tal manera nos da como resultado dos productos. Pero ¿qué es lo que pasa con el inhibidor? El inhibidor es muy similar en cierta parte, para ser más precisos en esta. Si es que ingresa en esa parte, prácticamente el sustrato ya no va a tener dónde acomodarse porque el inhibidor está tomando su lugar. Y es por ello que se inhibe la catalización de este sustrato. En el caso de los inhibidores no competitivos, tenemos que su estructura no se parece al sustrato, es decir que no compiten, ya que en un inicio competían por llegar al lugar antes y de esa manera inhibirlo, pero en este caso no es así, no se parece al sustrato y por tanto no compite por el sitio activo, pero se une a la enzima en un lugar que puede ser diferente. Como observamos en la imagen, el inhibidor no competitivo no se parece en nada al sustrato. Vemos la figura, la forma del sustrato y no se parece en nada el inhibidor. Pero este va a unirse a la enzima en otro lugar que no es el sitio activo. Este es nuestro sitio activo, pero la enzima no se une allí, se une en un lugar distinto. Entonces, este inhibidor no compite con este sustrato, pero llega a la enzima y produce el efecto inhibidor, ya que una vez que este inhibidor no competitivo llegue a la enzima, no al sitio activo, se une a la enzima por otro sitio, consigue
inhibir la catalización de este sustrato, inhibe su acción. En este gráfico observamos cómo sería lo normal, cómo sería una reacción normal. Tenemos un sustrato y una enzima. Esta enzima tiene un sitio activo. El sustrato llega al sitio activo y da como resultado el producto o los productos. ¿Qué es lo que pasa con un inhibidor competitivo? Que en el sitio activo ya ocupa el lugar el inhibidor, es decir, que compiten por el lugar. Acá, como bien se observa, ya llegó mucho más antes el inhibidor, y es así que el sustrato no tiene dónde unirse y por consiguiente se inhibe la catalización de ese sustrato. En el caso de los inhibidores no competitivos, el sustrato puede unirse, pero la reacción está bloqueada, ya que el inhibidor se une a la enzima en otro lugar que no es el sitio activo, pero al unirse se inhibe y entonces se bloquea. Es decir, es en vano que el sustrato va a llegar, va a sentarse en el sitio activo, pero no va a pasar nada porque está inhibido, está siendo inhibido por un inhibidor no competitivo. Existe también lo que se conoce como modulación alostérica de la actividad enzimática, ya que hay enzimas que pueden adoptar dos conformaciones interconvertibles, llamadas R, relajada, y T, que es tensa. La R es la forma más activa porque se une al sustrato con más afinidad, siendo T lo contrario, es decir, que es menos activa y entonces el sustrato se une con menor afinidad. Estas dos formas, R y T, se encuentran en constante equilibrio, es decir, que no está una enzima ni R ni T, sino está en un equilibrio, ya que bien si estuviera R, es decir, relajada, sería, o bueno, el sustrato se uniría con mayor afinidad, mientras que si estuviera tensa, es decir, T, el sustrato no conseguiría unirse con facilidad. Existen ciertas sustancias que tienden a estabilizar la forma R, es decir, a tomar esta forma R para que el sustrato pueda unirse con mayor facilidad. Estos son los llamados moduladores positivos. Incluso el mismo sustrato es el que a menudo funciona como modulador positivo, es decir, que al acercarse, la enzima va a tornarse más relajada y por consiguiente el sustrato va a unirse con mayor facilidad. También hay otras moléculas que favorecen la forma R, pero que actúan sobre una región de la enzima distinta. Es decir, que el sitio activo está intacto, llega esta molécula y hace que la enzima se relaje, y entonces ya cuando llegue el sustrato se va a poder unir con mayor facilidad. A estos se conocen como activadores alostéricos. Activadores, porque van a activar la enzima a través de este método, relajando la enzima, de tal manera que el sustrato se une con mayor facilidad. Sucede lo contrario con la forma T, ya que hay moléculas que favorecen la forma T. Y como bien mencionábamos, la forma T es la menor activa y por consiguiente esto puede inhibir el efecto de la enzima, ya que no existe afinidad para que el sustrato pueda unirse. El sustrato no puede unirse por ello, porque la enzima se encuentra en una forma T, es decir, tensa. Estos se conocen como inhibidores alostéricos o moduladores negativos, distinto de lo que llegarían a ser los moduladores positivos. Entonces, ¿estos cómo actúan? Actúan disminuyendo la actividad enzimática. Acá tenemos un ejemplo gráfico de los dos tipos, R y T. En cuanto a R, estos activadores alostéricos llegan a un lugar distinto al sitio activo
de la enzima. Pero estos se unen de tal manera que la enzima toma una forma R y con mayor afinidad el sustrato va a conseguir unirse a esta enzima. Pasa lo contrario en la forma T, ya que acá bien el inhibidor llega al lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Que la enzima se torna más tensa. Y como se ve en el gráfico, el sustrato, que bien podía ser uno o varios, ya que bien puede ser A más B igual C, o C igual a B más A. En este caso, vamos a tomar el ejemplo de que este era una glucosa y esta es otra glucosa. Ambas querían unirse a la enzima y formar una maltosa. Pero, ¿qué es lo que pasa? El inhibidor se une al centro regulador y entonces la enzima toma una forma T, es decir, tensa, y entonces se inactiva. Los centros activos están modificados y por consiguiente los sustratos ya no pueden unirse a este centro activo. Hablemos también de los modelos de acción enzimáticos. En esta parte hablamos de los modelos de unión del sustrato a la enzima, es decir, cómo se une un sustrato a la enzima. Existen dos formas: el modelo llave-cerradura y el modelo del ajuste inducido. En el modelo llave-cerradura, la estructura del sustrato encaja perfectamente en el centro activo. Ambas moléculas, enzima y sustrato, poseen complementariedad geométrica. Como bien se mencionaba anteriormente, tienen una estructura similar y por consiguiente este sitio activo es rígido y no flexible. Es por ello que es específico y entonces el sustrato se une al sitio activo con facilidad, simulando lo que sería llave-cerradura. En el modelo de ajuste inducido, las enzimas son estructuras algo flexibles y así el sitio activo y el sustrato se adaptan mutuamente y se produce un ajuste óptimo. Bien, este no puede ser del todo exacto, es decir, de una complementariedad geométrica como lo es en el anterior caso. Estos son más flexibles y entonces el sustrato se adapta de manera mutua con la enzima, de tal manera que se produce un ajuste óptimo, como se ve en la imagen. No es idéntica la forma, pero que después de que el sustrato se une al sitio activo, este se adapta y se produce un ajuste óptimo y ya se puede realizar la catalización del sustrato. En el siguiente vídeo hablaremos sobre la clasificación de las enzimas. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces, estos son los inhibidores y modelos de la unión del sustrato a la enzima.